Seguimos con Lucas, capítulo 17, y habla acerca del reino de Dios. Y esta mañana Yolanda hablaba acerca de las inmigraciones y los grupos étnicos o familias culturales que hay. Y es muy difícil el poder entender nosotros una cultura, un reino que abarque a todo el mundo, ¿no? Porque si bien es cierto, algunos extranjeros que llevamos mucho tiempo aquí, lo que ella mencionaba es la verdad, ¿no? Sigue tu corazón latiendo por lo que has dejado. Y cuando te vas, sigues latiendo por lo que has dejado aquí también. Entonces ya no sabe uno dónde ubicarse. Eh, Aprovechando este viaje, pues dijimos con la familia venirnos el día de ayer, ya que nos recibían en casa anoche, pues dijimos vamos a aprovechar el viaje. Pasamos conociendo Úbeda y Baeza, y era parte de lo mismo, ¿no? Poder caminar por estas calles. Luego por la noche subimos al castillo e imaginar esos reinos hace tiempo, ¿no? Lo que gobernaban, lo que tenían, y el castillo mismo nos hace recordar cómo ponían ciertos lugares donde pudiesen tener un alcance lo más largo posible por aquello de que vinieran guerras, de que viniesen los enemigos, saber cómo actuar. Porque claro, tener al enemigo cerca de la muralla ya era más complicado el poder buscar solución para defenderse. Caminar por las calles de Baeza y meternos allí en esos rinconcitos que no sabía que existían todavía esas callejuelas tan estrechas, ¿no? Y pensar que allí podía estar viviendo la gente conforme a las costumbres y hábitos de aquel tiempo. Entonces, pensando en este tipo de reinos, que nosotros no estamos tan lejos por historia, pero también porque ahora la globalización nos está trayendo muchas culturas y cada una con ellas su manera diferente de vivir. ¿Y qué hacemos? Nos adaptamos a ellos, ellos se adaptan a nosotros, hacemos una mezcla allí y es complicado el poder unir todas estas cuestiones, ¿no? Esto no es nada nuevo. Ya los fariseos en aquel tiempo pues tenían ese conflicto, ellos que vivían allí intentando vivir bajo la ley de Moisés y cumplir y tener todas aquellas promesas que la ley y los libros históricos les decían acerca del Mesías, el poder vivir allí en esa mezcla de romanos y todo lo que había, pues pensar ahora que viene un Mesías que nos está hablando del reino de Dios, era como, ¿cómo vivimos esto, no? Y en cierta manera todo esto me ha permitido pensar en lo que quería compartir en esta mañana con vosotros. Así que os invito, yo sé que vamos a dar un salto allí de unos capítulos que quedan, pero me han dicho que lo vais a ver, así que voy a intentar no meterme mucho en ello. Pero vamos a ir al capítulo 17 de Lucas, Lucas capítulo 17, versículos del 20 en adelante. Vamos a leer en primera instancia del 20 al 37 y luego leeremos del capítulo 18 del 1 al 8. Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que el fulgor resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por la manera en que la ha guardado y la ha mantenido hasta nosotros y cómo podemos leerla en nuestro propio idioma. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable y pueda movernos a escucharla, a atender y también ponerla en práctica. En el nombre de Cristo. Amén. Como digo, el tema del reino de Dios es uno de los que trae mucha controversia. Se ha hablado mucho acerca de él y todavía pues algunos no se ponen de acuerdo si el reino de Dios ya está aquí, si ya pasó o vendrá. En la mayoría de las veces se piensa exclusivamente en que es algo escatológico, algo apocalíptico y será un evento que en el futuro nos sorprenderá. Normalmente lo identificamos con Cristo reinando visiblemente. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando nos habla de que el Hijo del Hombre vendrá y reinará en este mundo. Esta era la idea que los judíos del primer siglo tenían. Una idea que se les había enseñado partiendo de que el rey, la profecía de que vendría el reinado del Mesías y que estaría entre ellos. En estos últimos capítulos de Lucas que hemos podido leer, tratan este tema, el reino de Dios. De hecho, Lucas menciona mucho y desde el principio habla acerca del reino de Dios. Está el reino de los cielos también, que es otro concepto paralelo al reino de Dios. El Señor Jesús, desde el capítulo 14, empieza a hablar del reino con parábolas, dando a entender este misterio y dando a entender también que la apertura del reino de los cielos, el reino de Dios, está abierto a toda criatura. Y esto chocaba principalmente con los fariseos. Ellos entendían y querían comprender que el reino de los cielos era especialmente para un grupo en particular. De hecho, notamos en el Evangelio de Lucas cómo este evangelista hace referencia de una manera muy, muy especial a los pobres, a los niños y a las mujeres, porque eran los grupos que tenían que luchar, tenían que trabajar para ganarse el reino de Dios. No así los ricos, que los ricos por ser ricos ya tenían ellos su parte. Y si os dais cuenta, en alguna de las parábolas se da por sentado que los ricos ya están allí, mientras que los pobres dependen de lo que los ricos les den. Entonces, esta es la idea que Lucas está promoviendo en su evangelio, que el reino de Dios es para todos y para todo aquel que pueda acudir al Señor Jesús. Jesús muestra también con esto de que tanto las mujeres, los niños y los pobres forman parte del reino de Dios. En el capítulo 17 nos damos cuenta que hay algunos elementos que advierten o que tienen que ver directamente con el reino. En el principio habla de no ser tropiezo para aquellos que quieran ser parte del reino de los cielos. Nos damos cuenta en el capítulo 17, versículos del 1 al 4, que advierte de aquellos que que quieran tropezar, hacer caer a uno de estos pequeños, dice allí. Luego, en los versículos del 7 hasta el 10, habla del servicio que reclama el reino de Dios. Que el que es parte de este reino, como ya hemos dicho, era según ellos aquellos poderosos que había que servir. Dice el Señor, el reino de los cielos no es para los que se sienten servidos, sino es para servir. Y por último, vemos del 11 al 19
la experiencia de los leprosos y de cómo estos, que eran 10, dice que solo uno regresó dando las gracias. Y este es otro elemento que se muestra en cuanto al reino de los cielos, que es un reino en donde se actúa en gratitud por aquello que uno recibe. Y en base a esto entonces ya viene el versículo 20, cuando le preguntan los fariseos. Y es interesante ver cómo Lucas también hace referencia en los últimos capítulos acerca de este grupo de religiosos, ¿no? Era un grupo que se aferraba a las tradiciones y que inclusive si nosotros nos damos cuenta en el Evangelio de Juan capítulo 12, se advierte, Juan 12:42 dice, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y añade allí Juan, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto era un poco lo que identificaba pues a los fariseos, que estaban más preocupados por su propia gloria que por la gloria de Dios. Y de ahí que todo el cumplimiento de las tradiciones de la ley y de todo lo que ellos tenían no era tanto para poder agradar a Dios y tomar en cuenta estos elementos de gratitud, de servicio y de ocasión de no ser tropezadero, sino lo que ellos pretendían era poder ganarse su propia gloria. Y entonces ellos vienen y en el capítulo 13 de Lucas le dicen a Jesús, vete porque Herodes te quiere matar. Entonces ellos veían y juntamente con los saduceos veían que corrían el riesgo de que los romanos, con toda la revuelta que el Señor Jesús podría provocar políticamente hablando, vinieran y le quitaran todos sus derechos. Por lo tanto, si nosotros quitamos a Jesús de en medio, por lo menos vamos a asegurarnos que nuestra gloria se puede mantener. Luego, en el capítulo 15 del mismo Lucas, estos fariseos juzgan a Jesús por lo que he comentado antes, ¿no? Cuando dice, pues mira, recibe a los pecadores y se junta con lo más bajo de la sociedad. Y esto no encajaba con su perspectiva de reino, porque ellos tenían en su mente pues todos aquellos días gloriosos de David, de Salomón, cuando el pueblo de Israel gobernaba y tenía toda aquella gloria. Y Juan, no olvidemos ese versículo 42 de Juan, ellos perseguían su propia gloria. Y por lo tanto, meter a otros, y si fuese de otra cultura, eso chirriaba aún mucho más. Y así es de que ellos vienen y le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y algunos comentaristas dicen que esto es más bien como una burla hacia lo que Jesús estaba haciendo. Tú que sanas, tú que haces milagros, tú que predicas, tú que hablas tanto del reino, que inclusive pues dices que eres el Mesías, aunque no lo hablaba directamente, dice, ¿cuándo vendrá ese reino? A ver, demuéstranoslo. Y esto es lo que ellos quieren que Jesús pueda demostrarles. ¿Cuándo este reino se hará visible? ¿Por qué? Porque de esta manera ellos podrían intentar encajar en ese reino para no perder su propia gloria. Lucas, ya en el capítulo 4, del versículo 43, hablando de Jesús, dice, Lucas 4:43, dice, pero Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, Lucas deja sentado que el tema del reino de Dios es algo importante para el mensaje de Jesús. Y esta es la primera reflexión que yo quiero hacer en esta mañana con vosotros. ¿Sabemos nosotros y entendemos para qué estamos aquí? ¿Estamos convencidos y estamos trabajando en línea del llamado que tenemos? Jesús dice que para esto había enviado y por lo tanto eso que era el predicar, el anunciar el reino de Dios, que era su propósito, él tenía que cumplirlo y si era necesario, pues tenía que ir a otras ciudades, como dice en el capítulo 4. Tenía que enfrentarse a estos fariseos que estaban intentando luchar contra él, pero él estaba convencido a que había sido llamado.
Y lo primero que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, y yo creo que es uno de los vasos primeros que tenemos que enseñar a los que se convierten, es saber el propósito por el cual nosotros llegamos al Señor. Hasta ahora, y es cierto que el Señor ha venido para librarnos del pecado. De hecho, recordamos a través de los elementos de la Santa Cena esa salvación tan grande que en Cristo Jesús hemos obtenido. Es cierto que estamos aquí para ser transformados y para que nuestra vida de pecado, nuestra vida disoluta, pueda convertirse en una vida de orden. Hemos sido llamados a ser de bendición y tener bendición también en el Señor. Pero nuestro objetivo también es el proclamar que el reino de Dios está entre nosotros. Los fariseos esperaban especialmente este reino visible, porque a ellos les parecía que de esta manera se cumplían esas promesas y por lo tanto su gloria iba a ser más manifiesta. Así que el reino que este Mesías hablaba no tenía nada que ver con lo que ellos esperaban. Pobres, enfermos, pecadores, niños, mujeres, no eran precisamente los privilegiados a los ojos de los fariseos. Y por lo tanto, como no encajaban en su visión, es cuando preguntan a Jesús acerca de este reino. Si tú eres ese Mesías, no encaja con lo que estás predicando. Y no es cierto que muchas veces nos pasa eso como creyentes. No encajamos donde estamos. Y luchamos nosotros por querer ser adaptables a esa sociedad en la que nos metemos. Nos cuesta entender que somos diferentes. Yo recuerdo que una hermana en una clase que teníamos nos dijo, no somos mejores ni somos peores. Simple y sencillamente somos diferentes. Y no podemos ir por allí intentando ser aceptados y aceptables en la manera en que este mundo encaja, porque no vamos a poder serlo. Y en la manera en que nosotros querramos ser aceptados y aceptables, en esa manera estamos diluyendo nuestra esencia del cristianismo. Porque hay lucha entre lo que este mundo pide y lo que nosotros proclamamos. No sé si sabéis, pero uno de los ministerios que tengo es la enseñanza de religión evangélica. Y cada año, cada vez nos damos cuenta cuán importante es poder mantener fieles nuestras convicciones. Y los que tenéis hijos os estaréis dando cuenta, los abuelos que cuidan a los nietos y hacéis las tareas con ellos, cómo se nos están metiendo cositas allí. No, si esto no pasa nada, esto es parte de la libertad, esto es parte del respeto, esto es parte de todo esto que tenemos que vivir socialmente aceptados. Pero ¿y qué hay de mis convicciones? ¿Qué hay de lo que yo creo y por qué no se me respeta? En el colegio, pues cuando llega el día de la romería, pues ya sabéis los días antes, ¿no? Todo lo que pasa. Y ahí tuvimos nuestra lucha porque, claro, como somos una minoría, pues mira, os metéis en una clase y ahí ponéis una película mientras hacemos todo lo demás, ¿no? Pero cuando han venido otros que son más beligerantes que nosotros, entonces no, ahora salimos todos y participamos todos de todo esto. Es cierto que somos pacificadores y tenemos que mantener la mesura, pero eso no significa que no alcemos la voz. Y aquí era lo que el Señor Jesucristo pues estaba intentando demostrarles a ellos, que el reino de Dios, dice allí, el reino de Dios no vendrá con advertencia, versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Este término del reino de Dios también es parecido a el día del Señor, el día de Jehová, si lo habéis leído. Es un término que muchas veces habla del futuro, pero también habla del presente. El día de Jehová habla de juicio, pero también habla de liberación. El día de Jehová habla de gozo, pero también habla de sufrimiento para aquellos que no son parte del día de Jehová. Y el reino de Dios es parecido a ello.
Es algo que vendrá, sí, y yo creo y enseño que vendrá el reino de Dios y que de una manera visible el Señor vendrá y se mostrará acá en el futuro. Pero también entiendo por lo que dice la palabra que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y a veces esta conjugación nos cuesta entenderla. Y es lo que el Señor Jesucristo les dice aquí. El reino de Dios está entre vosotros. Pero si vamos a seguir leyendo, vamos a dar cuenta que también habla del futuro. Entonces no nos confundamos con que vamos a esperar el reino de Dios, que también. Pero mientras viene ese reino visible, nosotros mismos tenemos que manifestar las características del reino de Dios aquí y ahora entre nosotros. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Por lo tanto, dice, hablar del reino es saber que, en primer lugar, no vendrá con advertencia. Y esta traducción de advertencia puede significar observación hostil. No vendrá peleando y no vendrá reclamando y ganando terreno como lo típico de aquel tiempo en donde venían los ejércitos y donde venía todo destruyendo todo lo que había a su lado. No, dice, el reino de Dios no vendrá así. El reino de Dios dice que será como el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. No será una cuestión que digan, ahí está, o está del otro lado. Y no suena a esto de nada. ¿Cuántos no se han levantado en los últimos años diciendo que son el Cristo? Y cada vez hay más, ¿no? O cuántos no se levantan diciendo que son la congregación perfecta, la congregación elegida, la iglesia que Dios ha puesto aquí para que todos lleguen allí. Dice, ¿no vendrá así? El reino del cielo, de los cielos vendrá de una manera más sutil, más sencilla para poder ser atendida. Como dice Juan 36, que abra sus ojos a la luz. El reino de los cielos será visto por aquellos que Dios abre sus ojos para que puedan verlo. Yo creo que esta sí es una lucha constante y es la más grande que tenemos. Hay tal ceguera y tal grado de tinieblas en nuestra sociedad que si no es con la palabra de Dios, ellos no podrán ver la luz de Jesús. Y entendiendo esto y sabiendo que es una batalla espiritual y que tiene un carácter puramente espiritual, que si el Espíritu de Dios no obra y no abre los ojos del entendimiento de la gente, no podrán ver el reino de los cielos. Entendiendo eso, está la otra cara de la moneda y es donde participamos tú y yo. Que si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no sabemos dar la talla y no somos capaces de manifestar en nuestro día a día, en nuestras conversaciones, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestras responsabilidades, es cuando nosotros también tapamos, hacemos que esa oscuridad sea más palpable. ¿Habéis visto alguno el eclipse ayer? Sabía que hubo un eclipse, ¿no? Intentamos nosotros verlo, pero no fuimos capaces de verlo allí, ¿no? Pero ¿cómo puede ser eso que un satélite de la Tierra tan pequeño pueda ser capaz de tapar algo tan grande como el Sol? Pues lo hace. Y aquí porque no fue total. Yo he vivido ya un eclipse total de Sol y se queda toda oscuridad. No sé si vosotros lo habéis vivido. Pues así somos nosotros. Si nosotros no transmitimos la luz de Dios, somos como esa luna que con nuestra conducta, con nuestras decisiones, con nuestras convicciones, podemos tapar la luz de Dios hacia los demás. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en aquel tiempo de Jesús. Ellos estaban dándose cuenta de cómo Jesús estaba obrando, los milagros que estaba haciendo. Y efectivamente, como cuando el Señor Jesús les preguntó, si vosotros me contestáis de dónde era el bautismo de Juan, entonces yo responderé. Ellos decían, si decimos que, pues lo mismo pasa con Jesús.
Si yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, seguramente va a chocar con lo que otros piensan. Y a veces amamos más nuestra gloria que la gloria de Dios. Así que ese era el conflicto que tenían los fariseos. ¿Cómo va a venir el reino de Dios? El reino de Dios tiene que venir a gobernar, tiene que venir a destruir a estos romanos, tiene que venir a acabar con la pobreza, tiene que acabar con los pecadores. El reino de Dios tiene que ser aquello que Salomón nos transmitía. Y la verdad que cuando leemos en Reyes, como dice que Salomón, la plata no era apreciada porque había oro por todos lados y que ellos no tenían necesidad de nada porque Israel y Jerusalén en particular abundaban de todo. Y esa era la idea que ellos tenían, no encajaba a este Mesías que estaba aceptando a los pobres, a los pecadores, para que fueran parte del reino de Dios. Dios quiera que nosotros como iglesia no caigamos en ese error discriminatorio de poder buscar solamente a algunos, porque el reino de Dios está abierto y debe estar abierto para todos. Así que la primera advertencia del Señor Jesús hacia los fariseos, aquí les dice que no vendrá como ellos piensan, no será solo para los que ellos quieren, ni tampoco estará donde ellos piensan que esté, porque el reino de Dios no es ni temporal ni geográfico. En segundo lugar, el Señor Jesús habla a sus discípulos. Y esta palabra también nos viene a nosotros como creyentes. Dice, en el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y siendo desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. No podemos decir que nuestra sociedad hoy en día está lejos de eso, ¿no? ¿Dónde están las preocupaciones de esta sociedad? Vender, comprar. Estuve hablando con dos de mis hermanas esta semana y su preocupación era de cuánta comida vamos a tener que guardar, ¿no? Porque habían dicho de que ya viene la guerra y que hay que esto y lo otro, ¿no? Y esa es nuestra preocupación. ¿Qué me voy a vestir mañana? ¿Dónde voy a vivir mañana? Y de verdad, hermanos, que una preocupación por el día de mañana te consume de una manera increíble. Estás buscando cómo tener ganancias, pero luego te viene y si Hacienda te quita esto y si lo has hecho legal y si no, pues viene el gestor y te mete más miedo y entonces tú sabes, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y estás viviendo con esa angustia, ¿no? Estás buscando trabajo, pero si el trabajo está muy lejos, es que ¿y ahora qué hago con mi madre? Porque tengo que cuidar a ella y si mis hijos ya no me pillan, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Pero sí queremos que haya trabajo, sí, pero es que ese trabajo no me conviene y no sé si con ese trabajo voy a poder. Estamos siempre y esa manera, ¿no? Pero me voy a poder ir de vacaciones y el avión va a llegar a tiempo. ¿Y has visto cómo es el hotel está bien, está, la comida cómo está? Estas son las preocupaciones de este mundo, pero como creyentes no estamos lejos de ellos. ¿Cuántas veces nos metemos en ese saco también nosotros? Y esta es la advertencia que el Señor Jesucristo les hace. Y me llamó mucho la atención porque no es esta la primera vez que el Señor habla de esto. Ya en el capítulo 10 de Lucas, dice el Señor, después de estas cosas, Lucas 10, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Choca con mi convicción, con mis aspiraciones, con mi comodidad.
¿Cuál es el mayor problema de esto de la guerra y de tener que armarnos o no armarnos? He estado oyendo los comentaristas en la radio y ¿sabéis cuál es el problema? Que si pagamos las armas se nos acaba la sociedad del bienestar. No estamos pensando en la seguridad, no estamos pensando en eso, sino se nos acaba la sociedad del bienestar. Es que estamos muy bien aquí, estamos muy cómodos. Nadie que nos moleste. Estamos bien aquí donde no se nos persigue. Y bueno, mientras estemos aquí metidos en este localito, ¿no? No hay ningún problema. Nadie por ahora, nadie se va a meter aquí a la fuerza y nos va a venir a buscar porque somos cristianos. Nuestros hijos en el colegio pueden decir que dan religión evangélica, que no hay ningún problema. Podemos poner en la puerta de la calle ahí un versículo que no pasa nada. Estamos cómodos. Y el Señor Jesús advierte a sus discípulos y dice, antes que el reino de Dios venga, vamos a padecer mucho. Si he visto que tenéis ahí la noticia de Puertas Abiertas, si la leéis, os dais cuenta lo que los hermanos están pasando alrededor, muy cerquita de nosotros. Pero aquí mismo en Europa ya estamos sufriendo las consecuencias de esta sociedad intolerante con el Evangelio, con el cristianismo. Y Dios quiera que nosotros no seamos como los de tiempos de Noé o los tiempos de Lot, que estemos más preocupados por comer, beber. Esto no quiere decir, hermanos, que nos olvidemos de nuestras necesidades básicas, porque muchas veces nos vamos al otro extremo. Yo como padre, como esposo, tengo que ser responsable porque en mi familia haya lo necesario. Pero parte de esa responsabilidad también está la responsabilidad de educarles a la confianza en que el Señor proveerá para nuestras necesidades y que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. No invirtamos las cosas. Sabéis que formamos parte del DEM y en el DEM estamos viendo cómo encajamos estas cuestiones con los nuevos misioneros y gente que está buscando ministerio. Porque claro está, a las agencias misioneras, por lo que está pasando en sus países, te piden que hay que tener el seguro médico, el seguro de no sé qué, el seguro de no sé cuánto, y empieza a sumarse todo esto, ¿no? Y ahora tengo que tener esto y que para poder ir a un país hay que considerar si ese país es seguro para los hijos, que pueda haber una facilidad de salida para si tengo, todas estas cuestiones que nuestros misioneros que nos antecedieron cogían una maleta y se iban y lo que Dios quiera. Pero en esta sociedad donde queremos tener la sartén por el mango, nos cuesta dar esos pasos. Y es la advertencia que el Señor hace. Tiene que haber sacrificio y sufrimiento, dice, que estas son características también del reino de Dios. Estábamos cantando y digo, no nos hemos puesto de acuerdo porque el título lo di hasta esta mañana, así que estábamos cantando acerca de la gracia y misericordia que son esencia del reino de Dios. Y es cierto, porque si no fuera por su gracia y su misericordia no estuviésemos hoy aquí. Pero ese reino también exige de nosotros sacrificio y sufrimiento para el reino de Dios. Esto chocaba con esa idea placentera que he compartido hace un momento que ellos tenían del reinado de Salomón y de David. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo también hace referencia a ello. Si yo, dice, yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tienen excusa, pero ahora no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto entre ellos, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.
Y el versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que el Señor ahora le está hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Y les dice, sí, el reino vendrá. Pero tampoco estéis agobiados y preocupados por dónde está o lo que van a decir. Pero os advierto que el reino trae sacrificio y sufrimiento. Que estéis preparados para ellos. ¿Por qué? Porque la tendencia puede ser como lo de la mujer de Lot. Que cuando nos embarquemos en nuestra decisión de seguir al Señor, puede hacer de que veamos que esto es muy difícil. Es que a mí no me habían dicho que tenía que ir a los cultos, que tengo que orar, que tengo que leer la Biblia. No me habían dicho que esto y lo otro. Así que la tendencia puede ser mirar hacia atrás. Y ella se convirtió en estatua de sal. Así que también se nos advierte de eso, de que si nosotros nos hemos embarcado en este camino con el Señor, que estemos advertidos de lo que va a venir. Porque la tentación puede ser volver atrás, examinar que nuestra vida es más dura de lo que nos imaginábamos. Y es ahí donde viene el capítulo 18. Ya me estoy alargando un poquito. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando estábamos hablando con Isaac de poder venir aquí con vosotros la primera vez y me dio los pasajes, claro, acostumbrados a cómo estamos a coger los pasajes tal y como la Santa Reina Valera nos los presenta, ¿no? Entonces cuando ya se nos escapa un poquito de ahí, y como uno este pasaje con el otro, nos vamos más a los títulos que al texto, ¿no? Y bueno, pues la experiencia pasada fue muy bonita porque me ayudó a quitar los títulos y ver el texto en su conjunto. Pues pasaba lo mismo con este texto, que tiene que ver el reino de Dios del capítulo 17 con la viuda del capítulo 18, ¿no? Ahí decimos nosotros, pareciera ser que son dos cosas distintas. Pero claro, cuando estamos leyendo la palabra de corrido, porque ya sabéis, y lo digo solo como anécdota, ¿no? Pero en aquel tiempo ni capítulos ni títulos, sino que se escribía tal y como estaba de corrido, ¿no? Por lo tanto, no es casualidad de que Lucas haya insertado este pasaje aquí. Hemos dicho que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios no vendrá con una observación hostil, sino que ya es dentro de nosotros. Las características del reino de Dios es una apertura a todo aquel que quiera oír y que pueda estar atento al mensaje de Dios. También hemos visto cómo se nos advierte acerca del reino de Dios, que vamos a tener el sufrimiento y el sacrificio dentro de ese caminar del reino de Dios. Y ahora pues nos habla acerca de la experiencia de esta viuda. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos sufriendo? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo un sacrificio? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos embarcados en una situación difícil? Pues que necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos socorra, que alguien pueda caminar a nuestro lado. Y es esto lo que Lucas quiere dar a entender con este pasaje. En medio de ese caminar complicado que tenemos,
Y en medio de esa esperanza de poder ver el reino de Dios, como nosotros lo leemos, un reino de justicia, de misericordia, y sabiendo que nosotros estamos pasando lo difícil, dice, nosotros podemos ser como esta viuda, que tenemos que orar y no desmayar. Y ahí es donde el evangelista pues quiere poner el acento de aquel que es parte del reino de Dios. Es una persona que persevera en la oración y en la confianza que tiene en ¿quién? ¿En quién tienes tú tu confianza? ¿Os recordáis lo que hacían los de Lot? Dice que comían y bebían, los de Noé se casaban y se daban en casamiento, el trabajo, la familia, todas estas cuestiones. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En lo que la familia puede hacer por nosotros? ¿En lo que el trabajo pueda garantizarme? Y otra vez digo, hermanos, no estoy llevando esto a los extremos. El problema está cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra piedra angular son estas cosas. Cuando mi desarrollo personal, cuando mi satisfacción va a depender de aquello que yo controlo, de aquello que yo he luchado por tenerlo. Cuando creo que la justicia social, cuando creo que el bienestar de nuestra sociedad va a estar en las leyes que hacemos. Dice aquí Lucas, tenemos que orar y no desmayar y esperar que Dios haga su justicia. No es un proceso fácil. Puede ser un proceso de años, de noches en vela. Puede ser un proceso también desgastante en cierta manera, hasta que llegamos a comprender que realmente nuestro gozo está en la dependencia de Dios. Cuando mi oración, cuando mi espera en Dios está dependiendo de la respuesta que yo puedo tener, es cuando empezamos a flaquear. Porque muchas veces la espera desespera. Porque muchas veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Estamos viendo en Hinojosa los estudios de Ageo. Y cómo el pueblo de Ageo, el pueblo de Israel en tiempos de Ageo decía, no es tiempo de construir el templo de Dios. Dice, no es tiempo de edificar. Pero dicen los comentaristas, no era porque no tenían dinero para construir, porque no tenían materiales para construir, porque no había gente, que sí es cierto que estaba Jerusalén todavía saliendo de aquel proceso de destrucción que había tenido. Pero a continuación dice, pero si es que vivís en casas artesonadas, es que tenéis todas vuestras comodidades, ¿cómo puedes decir que no hay tiempo para el Señor cuando sí hay tiempo para vosotros? ¿Cómo puedo decir que no tengo tiempo para esperar la respuesta del Señor, pero sí hay tiempo para involucrarme en todo lo que yo quiera y lo que a mí me apetezca? Cuando yo soy parte de este reino de Dios, yo espero que el Padre, el Rey, el Mesías prometido de este reino, atiende, me escucha, atiende y contesta mis peticiones. Y es así como Lucas termina esta parte, bueno, es lo que compartía, ¿no? De que el reino de Dios es un reino que depende exclusivamente de la voluntad de Dios. Y es la invitación que me hace a mí de participar en ese reino esperando en su voluntad. El reino de Dios, pues, está donde tú estás. Dice Efesios 1:18. Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios. Dice, para que el Dios, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los
santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El creyente que participa del reino de Dios es aquel que tiene sus ojos abiertos, porque el Espíritu Santo no lo ha abierto. Si tú todavía estás luchando con eso, pídele al Espíritu de Dios que pueda abrirte los ojos para que puedas entender cuál es el llamado que el Señor ha hecho para ti como parte de este reino. No te quedes allí esperando, bueno, me voy a sentar y voy a estar aquí a ver qué pasa. No. El que es miembro del reino de Dios, el que participa en el reino de Dios, es alguien que dice que está lleno de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, ese debe ser mi empeño, porque en cuanto más conozco a Dios, más conozco a mi sociedad y más puedo participar de acuerdo a la voluntad de Dios en mi entorno. Porque realmente necesitamos que el reino de Dios sea manifiesto a esta sociedad, sea manifiesto en este tiempo. Y Dios lo puede hacer de una manera milagrosa, pero Dios te ha puesto a ti y a mí donde estamos para que seamos nosotros los que podamos ayudar a que la gente pueda entender y abrir sus ojos y sean alumbrados con la luz del Evangelio. El reino de Dios nos advierte, el Señor Jesucristo nos advierte de aquellos falsos precursores y que debemos de estar atentos a no caer en sus falsedades. Pero eso, queridos hermanos, requiere compromiso y sacrificio. No podemos esperar ser luz allá afuera si aquí dentro, si cerradas las puertas de mi habitación, si en mi aposento yo no tengo tiempo para conocer a Dios. Para poder diferenciar los tiempos y determinar quién es falso y quién no lo es, yo debo conocer en la intimidad al que es verdadero, a aquel que puede alumbrarme. Y esto es lo que el Señor Jesucristo les advierte a sus discípulos aquí en Lucas. Si vosotros queréis saber cómo es lo malo, primero tenéis que conocer qué es lo bueno. Primero tenéis que disfrutar de esa intimidad con el Señor. Y en tercer lugar, el reino de Dios nos demanda estar en constante intercesión para que este reino se haga visible entre nosotros. ¿Cuáles son las peticiones de nuestros tiempos de oración? ¿Cuáles son nuestras peticiones en las reuniones de oración? Esas peticiones dicen mucho de dónde está nuestro corazón. ¿La vecina conoce al Señor? ¿Cuántas veces hemos orado por su salvación? ¿Mi jefe conoce al Señor? ¿Cuántas veces he orado por su salvación? ¿Mi pariente conoce al Señor? Aquí tenemos a esta mujer viuda que dice que estaba sin cesar clamando porque se le hiciera justicia. No es justo que mi vecina se vaya al infierno simple y sencillamente porque yo no he intercedido por ella. No es justo que mi jefe no conozca del Evangelio porque yo no tengo tiempo para pedir por él. No es justo que mi iglesia se quede como está porque yo no tengo tiempo para pedirle al Señor que avive a la congregación a llevar el Evangelio. Y esto es el sentido del reino de Dios. Es un reino que no se complace con estar los que estamos, que no se contenta con que entren los que elegimos. No es un reino de Dios que está todo el tiempo reclamando y, como decía la hermana, quejándonos por lo que no tenemos. Es un reino que sabe que su prioridad está en la evangelización, en la proclamación y en la edificación de cada uno de los miembros de este reino. Y es ahí donde tú y yo tenemos esa responsabilidad. Es ahí donde tú y yo hemos sido invitados a ser parte de este reino para poder predicar el evangelio a aquel que no lo tenga.
Sigamos pidiendo al Señor por la salud y pidamos por el trabajo y pidamos también por los negocios y pidamos por su provisión, pero no olvidemos de pedir por aquel que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. No dejemos que las piedras hablen por nosotros cuando tenemos este privilegio. Que el Señor nos permita que este reino podamos nosotros vivirlo con complacencia, con gozo, aunque eso implique sacrificio, pero con compromiso y responsabilidad, sabiendo que nuestro Rey viene pronto. Y como el apóstol, digamos, ven Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Padre, gracias. Gracias porque sin merecerlo nos has hecho partícipes de este reino. Nosotros que andábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros temores, que andábamos, Señor, lejos de ti, por tu gran amor con que nos amaste, Señor, te diste a sí mismo para nuestra salvación. Y no fue una salvación que se compró con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y hoy tenemos el privilegio de formar parte de este reino. Aunque añoramos, Señor, y pedimos como el apóstol que vengas y que tu reino pueda establecerse aquí en la tierra. Pero, Señor, mientras ese momento llega, nosotros los que vivimos en tu reino queremos asumir el compromiso de poder hacer partícipes a otros, Señor, de este reino. Pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que tú alumbre los ojos del conocimiento de los que nos rodean que aún no te conocen. Pedimos por aquellos que están cercanos a nosotros, que están deseando conocer y interesarse por alguien que se preocupe por ellos. Y nosotros tenemos a Jesucristo. Señor, prepara a ellos, pero prepara también mi corazón para poder yo ser el canal de bendición para ellos. Y Señor, danos de tu Espíritu Santo la fuerza, la valentía para no temer, para no ser cobardes, Señor, pero tampoco para perder el norte y buscar más nuestra complacencia, nuestro bienestar. Que pueda nuestro compromiso venir asumido con responsabilidad y a la responsabilidad podamos nosotros sumarle, Señor, el sacrificio, porque nuestros ojos están puestos en el gozo que será poder verte a cara y gozarnos de la patria celestial preparada para nosotros. Haz, Señor, que mis hermanos aquí en Torre del Campo puedan asumir este reto de poder vivir conforme el reino de Dios, para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor bendiga.